sumar puntos a la hora del parcial, si tienen alguna mala nota, es decir, que si le falta puntos, el Vademecum les va a aportar esa subida de nota, por supuesto, para aprobar el parcial. El glosario, esta alumna lo presentó de la A a la Z, que estaba fantástico, así que bueno, era un poco eso. Bessie, no sé qué, cambios no han habido. Vos me preguntabas de cambios. No, que podías hacerlo en forma, en impresora, computadora. Ajá. Yo no empecé, profe, ya tengo bastante avanzado. Por eso era mi preocupación, porque Sí. digo, si no, bueno, pero lo fue que... todo el trabajo. Claro. Pero yo lo he hecho así, póngale AINES, espirales, spray nasal, por patologías. Sí. No hay problema. Bueno, pues no. Fíjate que esa es una apreciación. La alumna esta lo hizo por sistemas, es decir, sistema digestivo. Hizo todos los fármacos, por sistemas. Tu mirada también es interesante. ¿Está bien? Claro, porque digo así, vio como decir todos los corticoides. Así, yo los he hecho por grupo. Claro, bueno, En todas sus presentaciones, póngale intravenosa, claro. Así todo, lo he hecho por grupo en antibióticos, en AINES. Bueno, la otra cosa que no les dije fue que la profesora de la materia, la coordinadora, la profesora Roxana, no pide marca comercial, pero yo sí les voy a pedir una marca comercial, una sola, de un fármaco, una sola, de un fármaco, de cada grupo que ustedes hagan. Por ejemplo, del sistema digestivo, un fármaco, solamente la forma comercial. El resto me van a poner lo que ustedes quieran, 5 fármacos o más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Profesora, le hago una consulta. Sí, mi duda era en qué nos íbamos a basar en el Vademecum, porque ustedes antes de que saliéramos de vacaciones estuvo viendo algunos Vademecum y nos dijo que estaban extremadamente largos. Sí. Entonces, ¿en qué nos íbamos a basar? Esa era la duda, por eso queríamos tener un ejemplo de cómo hacerlo, cómo guiarnos. Ahí les pido a los chicos del otro grupo que suban unas fotos para que ustedes vean las propuestas o lo que nos llegaba en esta mesa de examen, para que lo vean. Cierto que con el tema del parcial nos olvidamos de verlos a los Vademecum, pero ahora les pido a los chicos que les suban fotos, ¿les parece? Gracias. Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema. Elegí 2 temas cortos para hoy porque casi no puedo ni hablar. Igual son temas más cortos y se pueden, no necesitan de tanta, o sea, en lo presencial preferí dejar los otros que son más complejos y largos. Vamos a ver anticonvulsivantes. Abrieron el archivo, ¿lo vieron? Licenciada. ¿Quién me habla? ¿Andrés? Andrés Machi, habla, profe. Andrés, ¿cómo está? ¿Logró micrófono? Parece que no, profe, pues se le escucha con eco. Sí. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, le quería hacer una pregunta con respecto al material que explicó la clase pasada. Diga usted. También. Va a tomar un parcial, ¿cierto? Ya lo subí para el 31 de agosto. Es el mismo práctico que extendí, el mismo evaluación que extendí la fecha, nada más. Para el 31 tienen que rendir la de
sistema nervioso autónomo y esta. Bueno, ahora ya me pregunto. Aparte que son sencillas, tienen que prestar atención, están en su casa, están con los apuntes, es decir, solamente prestar atención y aprobarlos, nada más. El resto, sí. ¿Es el del sistema nervioso central, ese? Sistema nervioso autónomo. Autónomo, ese, el de la clase pasada. Sí. Ah, ya lo rendía ese. Bueno, hay chicos que todavía no, por eso extendí la fecha hasta el 31, porque en realidad lo íbamos a hacer presencial, pero lo de la presencialidad se cayó, entonces tuve que reacomodar los... No, le pregunto porque digo, ya veo que es otra cosa más para rendir. No, ya está subido el de esta clase. Tienen hasta hasta el 31 para rendirla al de esta clase. Esa va a ser la nota de proceso que va al final, para poder regularizar. ¿Estamos? Bueno. Anticonvulsivantes. Quiero que ustedes me cuenten desde su experiencia personal, familiar o laboral qué saben de anticonvulsivantes. ¿Algún familiar, algún enfermo, qué experiencia tienen? A ver. Profe, yo estaba tomando topiramato. Sí. Que es un anticonvulsionante, pero a mí me lo tomo porque sufro de migraña fuerte, o sea, me llevó una migraña, una parálisis. Bien. Pero es un anticonvulsionante también. Exacto, muy bueno tu aporte. Y ya les voy a contar por qué. Muy bueno tu aporte. Me encantaría verlos, chicos, pero no sé por qué yo no tengo cámara. Yo, licenciada, buenas tardes de vuelta. Yo tengo a mi hermano que sufre de convulsiones. Ajá. Él toma Logical 400. Bien. ¿Y desde niño? Desde niño, sí, de los 13 años. A partir de los 13 años le empezaron a dar hasta el día de hoy. Bueno, el día de hoy ha dejado de darle, pero antes... ¿Por qué han dejado de darle? De darle las convulsiones. Perdón, yo entendí que habían dejado de darle el medicamento. No, sigue tomándola. Claro. Sigue tomando. Y le daban a veces de la nada, manejaban en moto, estaba trabajando y le daban las convulsiones. Y al momento él no sabía cuándo le iba a ocurrir. Y por él no sorprendía, porque caía... ¿Y qué edad tiene ahora? Ahora ya tiene 43 años. ¿Y tiene familia, hace la vida normal, conduce? Sí, es más, él es chofer profesional. Y anda bien, gracias a Dios, una vida normal lleva. Muy bien. Pero al principio era horrible. Y más para un niño, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, es el medicamento que él toma, Logical 400. Bueno, ahí ya tienen, por la experiencia que ustedes me están contando, ya han tirado 2 datos importantísimos. La niñez y que también los anticonvulsivantes sirven para otros casos. ¿Alguien más quiere contarme algo? A lo mejor en lo laboral. Profe, yo tengo a mi tío que, o sea, también toma, en realidad tiene epilepsia, pero toma las anticonvulsivantes de chiquito. Uh-huh. Y le había pasado, no sé si hace un mes, que quería partir la pastilla al medio, uh-huh. Porque supuestamente se iba a quedar sin pastilla y estaba cerrado el hospital. Uh-huh. Él no se podía ir hasta el hospital. Y le dije, no, tomala entera. El tema es que por el hecho solamente de haberla roto en el medio, o sea, haberla partido, ya no le hizo el mismo efecto y sufrió las convulsiones. A pesar de haber tomado la misma dosis, que eso iba a decir que son pastillas muy delicadas, que no como otras que se pueden partir y tomarlas. O sea, esta hay que tomar la dosis exacta porque si no... Fíjate lo importante de lo que acabas de comentar, que es la experiencia y de sostener la dosis. Todo lo que me acaban de decir es lo que vamos a hablar ahora. Es valiosísimo lo que acabas de decir.
sostener una concentración en estos fármacos es lo más importante. A través de lo que acabas de decir, que me encantaría verte, pero no sé por qué no te puedo ver, esto que acabas de decir es fundamental. Y lo de Andrés es muy importante porque esto hace también ver que estos fármacos pueden llevar a que un paciente con epilepsia tenga una vida perfectamente normal. Eso son dos miradas importantes. En el caso de Andrés, tuviste la iniciativa o la familia se puso se informó acerca de esta enfermedad y de cómo ayudarlo, cómo mejorar o acompañarlo, no sé, me imagino que sí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llevaron a eso? Sí, fue tratado con un neurólogo, ¿sí? Uh-huh. Y el neurólogo le recetó ese medicamento. Bien. Y hasta el día de hoy la toma, ¿sí? Y hace una vida normal. Bien. Hace una vida normal. Sí, por ahí el neurólogo le dijo que se cuidara, sí, bueno, es inevitable cuidarse de amargura, de rabieta, Ajá. y eso, bueno, le podía producir una convulsión, ¿sí? Pero bueno, ahora hace años que no le da, gracias a Dios. Bueno, fíjate, acabas de decir otra cosa. Fíjense que con lo que acaban de decir, prácticamente es todo lo que tengo para contarles de los anticonvulsivantes, algunos datos más, pero esto es fabuloso, lo que acabas de decir. Los estímulos humanos, la angustia, la extrema alegría o las extremas tristezas, también afectan a este cuadro. Bueno, vamos a empezar. No sé si alguien más quiere contar algo o si no, arrancamos. En principio vamos a contar que los anticonvulsivantes son los fármacos encargados para tratar una enfermedad que se llama epilepsia. ¿Alguien se anima a definir por lo que sabe? Porque esto de construir la clase entre todos me parece buenísimo. Y a ver, ¿quién me puede decir qué es la epilepsia para ustedes? Profe, yo sé que es por ataques nerviosos, yo porque tengo mi perrita que la agarra de vez en cuando. Bueno, pero ¿qué es? Profe, mi mamá sufría eso, le agarraban convulsiones permanentes, Bien. pero después, bueno, fue operada, todo eso, y con el tiempo, bueno, ya no, gracias a Dios, nunca más le volvió a agarrar. Otro aporte valiosísimo el que acabas de dar. Contanos porque es muy importante lo que acabas de decir. ¿Yo, profe? Sí, que contó que la mamá fue operada. Ah, sí, bueno, yo me acuerdo muy, porque era muy chica, yo tenía 5 años, pero bueno, a ella empezó una vuelta en la noche y convulsionaba y tuvo como 5 episodios seguidos de esa noche, me acuerdo. Y bueno, hizo tratamiento con pastillas, a los 2 años la operaron acá en Buenos Aires, tuvo una neurocirugía, le sacaron como un tumor. Bien. Un tumor del cerebro. Y bueno, de ahí siguió con pastillas bastante años. Sé que hace poco dejó de tomarlas. Qué re valioso tu aporte. Ahora lo vamos a ver por qué. Porque esta es otra parte de la terapéutica de la epilepsia. Es como la interrupción, profe, de la parte nerviosa de las células del sistema nervioso. Bueno, sí, está muy bien. Yo tengo un amigo que su nena, las convulsiones eran muy seguidas y bueno, ya estaba causando mucho daño a nivel cerebral y le hicieron una hemisferectomía. Ajá. Así que bueno, anularon esa parte del cerebro que era la que causaba las convulsiones. Si bien hoy toma antiepilépticos, pero desde ese momento nunca más volvieron a aparecer.
Fíjense que el tema es anticonvulsivantes. ¿Qué quiere decir? Que son para las convulsiones. Y la epilepsia es la enfermedad. Voy a darle dos definiciones. Puede ser, sí, diga. Puede ser que son las, ¿cómo se llama? Las convulsiones recurrentes. Es una enfermedad neurológica de convulsiones recurrentes. Perfecto. Esa es la definición. Es una patología neurológica. ¿Cómo? Es una patología neurológica. Tal cual, del cerebro. Muy bien. Esto que el apunte que yo les coloqué siempre es el apunte de la Universidad Massa de Farmacología, por si quieren buscar fuentes, y todos los que son esquemas, dibujos, son de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque se actualizan, entonces me gusta que tengamos datos epidemiológicos actualizados. Los anticonvulsivantes son fármacos que actúan en las convulsiones. La epilepsia es una enfermedad del cerebro caracterizada por convulsiones recurrentes. Fíjense que no dice por convulsiones, punto. Dice por convulsiones recurrentes. Quiere decir que para que sea un cuadro de epilepsia, enfermedad, debe estar presente la epilepsia, la epilepsia en cuadros repetidos, recurrentes. Si es un episodio aislado, no es epilepsia, ¿sí? Sería una convulsión aislada. En ese caso se llama crisis epiléptica. Claro, yo tengo un amigo que un verano estábamos en la pileta y le dio como una convulsión, única vez, nunca más le volvió a dar nada, y él fue al médico y le dijeron que no, que había sido un episodio, pero que no era... Bien. No iba a ser seguido. Eso es una crisis epiléptica, pero si se repite, ya pasamos a un cuadro de epilepsia. Les voy a contar algo. Por eso es importante que a través de esta conversación se van a aprender más la clase que leyéndola. O mejor dicho, van a llevar estos ejemplos al apunte y van a entenderlo. En la farmacia yo tengo varias experiencias porque Bessie, ya te pregunto. Porque, bueno, a veces los vecinos nos llaman o qué sé yo. Me pasó no hace mucho que un vecino me llama corriendo una vecina, mejor dicho, que su esposo estaba convulsionando. Entonces, imagínate que desde que salimos hasta que fuimos con un compañero, porque por ahí Andrés debe saberlo, que tiene la experiencia en casa, que hay que acompañar, pero también hay que sostener, y hay que cuidar, y hay que tomar acciones con el cuerpo del otro para que no se golpee. Entonces, corrimos a ayudar a esta persona, y la esposa nos decía que no entendía por qué, no sabía por qué, que nunca le había pasado, llorando por supuesto, y el chico seguía convulsionando. El tema es que esa fue una crisis epiléptica provocada por el consumo de marihuana. Esto ténganlo presente porque se da bastante en el consumo de drogas, como por ejemplo la marihuana. En las primeras y no tan primeras también pasa que estas crisis son muy frecuentes. Así que bueno, era un dato para compartirles también que también pasa, ¿no? Sí. Mi hijo tiene un amigo que hace 1 año, 2 años, casi saliendo de la pandemia, le dio un ataque, pero no cuando empiezan a tiritar, sino cuando queda duro, el cuerpo le quedó duro. Sí. Era una convulsión, pero en vez de que empiezan a saltar, que empieza como el cuerpo a exaltarse, queda duro. Ahí vamos a ver las diferencias. Le dio esa única vez,
pero esa única vez que le dio lo dejó casi un mes en coma. Pobrecito. Y lo cual no se sabía porque a él justo le habían puesto una de las vacunas de COVID. Ajá. Y no se sabía si era eso o era porque habían estado tomando los chicos los jugos, los Monster, los energizantes. Ajá. Que dice que también a la edad de ellos ese tipo de energizante les puede producir convulsiones. Pero fue esa sola vez que le dio y no le volvió a dar más, gracias a Dios. No Claro, lo medicaron, eso nunca lo... porque fue como un episodio aislado. Eso nunca lo escuché. Entonces, habría que chequear a ver si eso de que los energizantes pueden ser un factor. Claro, no sabían si podía ser eso o pudo haber sido alguna reacción a la vacuna de COVID. Porque dice que también habían habido casos de niños que les había pasado eso también. Bueno, muy, muy interesante. O sea, nunca le daba, pero por la fiebre, cuando se le subía, le daban picos muy altos de fiebre. Ese es un datazo. Esa es una de las causas de convulsiones en los niños. Sí. Pero no es epilepsia. Por golpes también, golpes en la cabeza. No, solamente le daba una fiebre, cuando se le subía mucho o se le bajaba de golpe. Bueno, fíjense que entre todos hemos dado un aporte y entre todos ahora podemos decir que una convulsión no significa tener epilepsia. ¿Estamos de acuerdo? Que las causas pueden ser distintas y que una convulsión puede ser solamente una crisis aislada y en ese caso no es epilepsia. Por lo tanto, definimos la epilepsia como una enfermedad del cerebro caracterizada por convulsiones recurrentes. Y vamos a ver los síntomas. Aparición paroxística. ¿Alguien sabe qué quiere decir paroxística? Son esos movimientos justamente... tenemos menos tiempo. 15 minutos. Bueno. Aparición paroxística es ese movimiento involuntario a repetitivo, digamos, en crisis de corta duración. La crisis puede ser convulsiva o no, porque puede quedar rígido, como dijo una compañera, que en ese caso se llama tónica, una rigidez tónica, y se llama tónica clónica cuando es rigidez y a la vez es una sacudida del cuerpo o de algún determinado miembro del cuerpo al mismo tiempo. Entonces tenemos, vamos a diferenciar a este tipo de crisis de convulsivas en tres tipos. La crisis de ausencia, que se da sobre todo en niños, es un episodio muy breve que solamente altera el estado de conciencia y se denomina crisis de ausencia y es tratada con anticonvulsivantes, ¿sí? Tenemos la convulsión mioclónica, que es cuando hay sacudidas, como dije, de algún miembro o de todo el cuerpo solamente, y esto generalmente sucede en los jóvenes, generalmente en la mayoría. Y por último, las tónicas clónicas que dije recién, que hay rigidez y sacudida al mismo tiempo. Para cada uno de estos tenemos un fármaco diferente, ¿sí? Ustedes me escuchan porque yo tengo la voz como la mona, así que... Sí. Profe, siempre cuando da una convulsión, vio que al otro día lo mandan a hacer un electro, es por el daño que podría haber. Que puede haber, ajá, sí. Bueno, seguimos. Es importante que ustedes, cada fármaco que vamos a estudiar, que actúa a nivel del sistema nervioso, tienen que saber si es un fármaco, lo dije en la clase pasada, si es estimulante o es depresor. Tienen que partir de ahí. Cada vez que van a aplicar, que van a administrar un fármaco, ¿ustedes qué creen? Los anticonvulsivantes, ¿qué tipo de fármacos serían? ¿Van a ser estimulantes o depresores del sistema nervioso? Depresor, claro, porque estamos con una contracción muscular,
lo que vamos a hacer es deprimir el sistema nervioso para que esa contracción ceda. ¿Estamos de acuerdo? La característica de estos fármacos que son de... vamos a terminar con la sintomatología antes de meternos en los fármacos. Dijimos que tenía aparición paroxística de crisis breve, crisis convulsiva o no, porque ahí expliqué que puede ser una crisis de ausencia y no necesariamente tiene una convulsión tónica o mioclónica o tónico-clónica. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Generalmente hay una pérdida de la conciencia, ¿sí? Hay amnesia de lo que pasó. No recuerdan lo que pasó. Y hay repetición para que haya epilepsia. ¿Estamos de acuerdo? Si no es una crisis aislada o crisis epiléptica. Bueno, ahí en el apunte les puse un dibujito que habla de la cantidad de personas afectadas en el mundo, que son aproximadamente entre un 0,5 y un 1 de la población. Están afectadas en algún punto por esta enfermedad, ¿sí? ¿Eso a qué se debe, ¿Sería a licenciada? nivel mundial? Sí, Betsy. ¿A qué se debe? Ahí vamos a ver. ¿Da una mala formación en el momento de desarrollarse el feto? No. Ahí vemos. O sea, sí y no. Ahora te explico. La epilepsia puede ser parcial o generalizada. Generalmente hay 2 o 3 y hay más definiciones, pero les digo la que está en el apunte, que dice que es un trastorno transitorio de la conducta provocado por la activación desordenada, sincrónica, rítmica de las neuronas de la corteza cerebral. ¿De qué neuronas está hablando esta definición? Está hablando de unas neuronas que se llaman epileptógenas, que tienen esta característica que, por varios motivos, que ya vamos a ver cuáles son las causas, dejan de transmitir, o mejor dicho, generan una activación desordenada, como dice ahí, sincrónica y rítmica, y si ese desorden lo transmiten al órgano o músculo más próximo, van a hacer un cuadro epiléptico parcial o focal o localizado. Pero si lo transmite esa activación desordenada, la transmite a todo el cuerpo, se llama epilepsia generalizada. Esto es importante saberlo porque de acuerdo a que si es una epilepsia parcial o local o si es una epilepsia generalizada, va a ser el fármaco que le van a indicar. ¿Estamos? Ahí en el apunte les dice el porcentaje que les afecta más a los adultos que a los niños, si hay deterioro o no de la conciencia, eso está en el apunte. ¿Cuáles son las causas? Y acá preguntó Andrés, ¿por qué? En la niñez, las causas, el 50% son de origen desconocido, Andrés. Es decir, que no se sabe. Y otro porcentaje es de origen, se llaman idiosincrásticas, lo vimos, no sé, que con ustedes yo no vi en la unidad 1, pero en la unidad 1 se ven el origen de estas cosas. Y es las causas idiosincráticas, no sé si lo tienen en algún apunte, son origen genética o origen desconocida. Es decir, que puede ser, Andrés, que sea de origen genético, pero también puede ser que sea de origen desconocido. Y el 50% en los niños está en las causas dije idiosincrática y es idiopática, perdón. En la niñez, los tumores encefalocraneanos, las lesiones perinatales, las infecciones, las enfermedades metabólicas son motivo de que producen convulsiones y epilepsia, ¿sí? En el caso de los adultos, las causas idiopáticas, vuelvo a repetir, desconocidas o genéticas, ocupan ahora un 25%,
Es decir, que en el adulto ya las causas son otras. Traumatismos encefalocranianos, traumatismos vasculares, tumores, y ahí está el caso de la mamá de la compañera, enfermedades degenerativas, infecciones y, en resumen, las causas de esta patología pueden ser idiopáticas, que dijimos que son entonces, ¿cuáles son las desconocidas? Sintomáticas, a ver, ¿cuál puede ser una sintomática? Una compañera lo dijo recién re claro. La fiebre. Perfecto, esa es una sintomática. Una sintomática también puede ser la de una enfermedad metabólica, por ejemplo, una hipoglucemia, ¿sí? Que puede provocar... eso me hizo acordar en el parcial, chicos, que me ponen que la insulina no es una hormona. Por favor, me acordé de eso. Y que la insulina, y que el efecto o una de las sintomatologías más importantes en la diabetes es la que se sube la presión. No, van a tener que estudiar más. Y las otras causas, volviendo, son las criptogénicas. A mí me interesa que esto entiendan la unidad, porque vamos a mirar los fármacos, pero me interesa que manejen todos estos términos. Las causas criptogénicas, también lo dijo una compañera, no, lo dijo Andrés, me parece, que son los estímulos humanos. Es decir, cuando creo que Andrés habló de angustia, no sé si dijo algo así. Sí, licenciado. Cuando se angustiaba el hermano. Pero la angustia, una alegría extrema, las emociones, falta de hidratación o deshidratación, falta de oxígeno, hipoglucemias. Es decir, fíjense, estos factores se llaman criptogénicos. Exceso de hidratación, no. También, sí. Pero porque ya tiene la patología. Creo que las puede volver a nombrar. Las causas pueden ser idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas. ¿Sí? Vamos al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Yo les iba a preguntar, pero a lo mejor ustedes no se acuerdan o no saben, en el caso de sus familiares, hermanos, mamá y amigos, cómo llegaron al diagnóstico. Pero el diagnóstico debe hacerse, primero, una historia clínica detallada. ¿Por qué detallada? Porque vamos a buscar en lo genético, es decir, si hay si hay algún antecedente en la familia. Segundo, exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque va a buscar un desequilibrio bioquímico, a ver si hay una enfermedad alguna enfermedad metabólica o algún otro cuadro que pueda darme otro dato. Electroencefalograma seguro para ver el funcionamiento del cerebro. Resonancia magnética, ¿para qué? ¿Qué buscaría con una resonancia magnética? Y ver el cerebro, el sistema nervioso. Sí, pero ¿qué busca? ¿Hay alguna anomalía en el cerebro? Claro, a ver si hay algún tumor o hay alguna lesión, que es el caso de la otra compañera, que a su mamá la operaron y sacaron la lesión o el tumor que había y resolvieron el problema. ¿Se entiende? Esto diagnostica la enfermedad. Ahora vamos al tratamiento. ¿Es una enfermedad crónica o se cura? ¿Ustedes qué creen? Crónica. Crónica. Por eso cuando Andrés dijo, ya no le da, yo entendí que ya no le daba medicamentos. Digo, qué raro. No, ya no le da los ataques. Pero el tratamiento es con fármacos anticonvulsivantes. Por favor, anticonvulsivantes, no digan antiepilépticos porque reducen el concepto a que es para epilepsia, o a un paciente le dicen, me ha pasado en la farmacia que me dice el paciente, ¿para qué me ha dado esto el médico?
Y señora, le digo, esto es un fármaco, porque yo leí en el prospecto que es anticonvulsivante, y yo no tengo convulsiones, que es lo que dijo la otra compañera. Y no, porque tienen como efecto secundario que actúan muy bien en los dolores agudos, por eso se utilizan en migrañas o dolores musculares, en fibromialgia. En fibromialgia, ajá, eso iba a decir. Están indicados en ese caso. Entonces, cuidado con las palabras. Nosotros que estamos en salud y una vez que nos ponemos una chaqueta, somos educadores de alguna manera y somos los que tenemos un poquito más de conocimiento, un poquito, pero el paciente los ve y nos ve como que sabemos. Entonces tenemos que cuidar las palabras que vamos a decir, porque el paciente se puede ir con la idea de que tiene epilepsia. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, que se tranquilice, que son fármacos que se utilizan también para dolores mayores. Son analgésicos también. Dijimos las causas, dijimos los tipos, dijimos el diagnóstico, el tratamiento. En un minuto se corta y regresamos. El tratamiento es con fármacos. Los fármacos van a ser de por vida, porque el paciente tiene una enfermedad que es crónica. A no ser que sea como en el caso de la compañera de la mamá, que se le extirpó el tumor y se resolvió su enfermedad. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento con fármacos? Evitar la presencia de las crisis epilépticas, por supuesto. Favorecer una vida sin crisis también le favorece que tenga una vida normal, como en el caso de Andrés, que su hermano tiene una vida no solamente normal, sino con responsabilidades y compromisos, porque si es chofer profesional, es Profe,
Sí, estamos. Tengo una pregunta. Diga. En una cirugía se pasen con la anestesia, ocasione una convulsión. No lo sé. No lo sé. Tendríamos que preguntarlo a alguna compañera. O mejor dicho, a alguien que sepa, no sé. No lo averiguo. Profe, Sí. A mí me ¿en un shock séptico puede haber una convulsión? Sí, eso sí lo sé. Eso sí, es uno de los cuadros, sí. A propósito de lo que acabas de preguntar, yo estoy con el B ahora, sí. Porque en el A me pasó, quedando la clase anterior, yo dije que la adrenalina tenía un uso exclusivo parenteral. ¿Se acuerdan que dije eso? Que no se puede administrar por vía oral porque tenía metabolismo hepático y que además como se utilizaba en shock, el paciente no lo puede, si por más que viniera en vía oral no se podía administrar. ¿Se acuerdan que yo dije eso? Sí, que no lo podía tomar por la parte enteral. Pero no viene por vía... No. Bueno, una compañera muy interesante me compartió, que trabaja, me parece que en el Central, que otras vías de administración. Y esto no está en los libros, porque yo lo he estado buscando y no lo encuentro. Y es que se utiliza por vía rectal, no sé si mientras que se agregan más compañeros voy contando. La adrenalina se utiliza también por vía rectal en hemorragias, se utiliza, porque es un vasoconstrictor, se utiliza en ¿Qué medicamento, profe? Perdón. adrenalina. Estamos hablando de que una compañera en la clase anterior, que está en ejercicio y que tiene muchos años en la profesión, que yo dije que la adrenalina era uso exclusivo parenteral, y ella me aportó que no, que además se usa por vía rectal en hemorragias, de uso nasal en hemorragias. Y intramuscular, ¿no? No. Subcutáneo, intravenoso, y bueno, me aportó eso, cosa que me pareció sumamente valioso porque yo lo busqué en los libros y eso en los libros no sale. A mí me sale que es de uso intravenoso. Por eso quería compartirles esto también que sí, lo mismo pasa con el MISOP, profe, que se utilizan también en maternidad y dice vía rectal, pero también lo utilizan por vía oral. Esa utilización lo hacen los médicos. Por vía rectal no, vía uretra, vía vaginal. Vía vaginal y vía oral. Y el de uso por vía oral, ya que estamos en el tema, ¿qué efecto tendría? Dice que utilizan la hacen ambas al mismo tiempo, vía vaginal y vía oral. La hacen en 2 tiempos. Profe, mi mamá me dice que se puede utilizar en vía intramuscular en la anafilaxia. Ella trabaja en el hospital Notin. Los niños dicen que la usan vía intramuscular. Bueno, eso fíjense que a raíz de esto que pasó con esta compañera que me hizo ese aporte, yo tengo otro grupo de enfermeros y vamos a hacer que después le voy a compartir, como un cuadernito aparte, ¿no? Con la práctica. Es decir, la práctica en los niños no es la misma, lo que acaba de decir la compañera, no es la misma aplicación que en los adultos, y no, o puede ser distinta. Pero digo, la práctica, hay aportes, en los libros a veces no está, y que eso es un capital de los enfermeros, digamos, porque... Dame un segundito. Así que gracias, Dayana, por el aporte. Dayana, creo que fue.
Y también me dice que se utilizan las nebulizaciones en las laringitis. Ahí está. Esa es lo otro que me dijo la compañera, que se utilizan nebulizaciones por vía rectal y también por hemorragia. Eso en los libros, yo lo busqué y no lo tengo. Entonces vamos a hacer un cuaderno con algunos enfermeros para traer todos estos aportes y después que lo armemos, aunque ustedes ya estén en tercero, se los voy a compartir. Porque me parece... Sí. Al amigo de mi hijo, después de que le pasó esto, el médico sugirió que en otro episodio, como son tan fuertes las que les agarran, la que le agarró a él, por más que haya sido aislada, que el clonazepam. Perfecto. Por vía rectal. Ajá. Que yo se lo había comentado al otro profesor y el profesor me dijo que no lo había escuchado nunca. Yo tampoco, pero esto que acabas de decir, más todo lo que yo voy grabando, yo voy anotando y vamos a armar, como te digo, este cuaderno de experiencia, de la parte de la práctica en la enfermería de los fármacos, porque es fundamental. Ya te digo, en los niños tienen otra administración, en los neonatos tiene otra y en los adultos, entonces está bueno y no quedarse con lo que dice solamente el libro, porque... Profe, y depende del uso, va a actuar como vasoconstrictor o vasodilatador, ¿cierto? En este caso, la adrenalina es vasoconstrictora, tiene el efecto vasoconstrictor. Claro, pero por ejemplo en las nebulizaciones se va a utilizar como un vasodilatador. ¿No? Bueno, claro, porque tenés razón, va a afectar tenés razón la pregunta. Actúa sobre el receptor alfa que está a nivel los beta, que está a nivel del pulmón y va a ser el efecto... No, es broncoconstrictor. Está bien, broncodilatador porque permite el mayor oxígeno, sí, broncodilatador, sí. Broncodilatador. Vieron que hay que razonarlo, porque no es fácil, no hay que memorizar, sino razonar. Bueno, vimos adrenalina, quería contarles eso. Vamos al tratamiento, entonces no tiene cura, vamos a administrar fármacos de por vida. Tratamos de que este tratamiento no interfiera con la vida normal. ¿Qué quiere decir? Que si es un niño hay que adecuar el tratamiento a la vida de un niño o a la vida de un joven o a la de un adulto, como en el caso del chico, el hermano de Andrés. Tenemos que tratar de evitar los efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Los anticonvulsivantes son fármacos con un estrecho margen terapéutico. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir esto? Unidad 1. ¿No? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué quiere decir que un fármaco tiene estrecho margen terapéutico? Como si fuese acción prolongada. No. ¿La acción? No. Profe, ¿no tenía que ver como que hay que tener cuidado con las dosis porque puede llegar a ser tóxico o algo así? Exacto. Ustedes se acuerdan, no sé si lo vieron a eso, en el tema de los gráficos, cuando teníamos no tengo pizarrón, no tengo como forma de mostrárselo, y tampoco subí virome, nada, chicos, no les puedo contar. Pero si en un gráfico tenemos una curva de acción del fármaco, el punto máximo de acción del fármaco, no sé si me siguen, en la punta de la curva, está muy próximo, hay un poco margen con el efecto tóxico, que es lo que acaba de decir Denise. Es decir, que yo tengo que controlar muy bien la dosis porque el efecto máximo, el óptimo del medicamento, está muy cerca a la toxicidad. Por lo tanto, debo permanentemente chequear la concentración del fármaco que le estoy dando al paciente porque la posibilidad de la toxicidad está muy, muy cerca del efecto óptimo. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Entonces, en caso contrario, el amigo de la compañera que le daban convulsiones más seguidas porque había bajado la dosis.
Claro, sí, total. Eso Todo es es. malo, tanto como bajo como alto. Tiene que ser óptimo. Por eso Esa es la palabra. estos fármacos tienen que, miren chicos, la verdad que es para hablar y todo, no, yo me sentaría un día, no le voy a poner un domingo a la tarde, pero a aportar datos, experiencia y cosas que puedo contarles respecto de este tema, porque es un tema que a una familia lo envuelve, lo modela, cambia la dinámica de la familia, es un montón. Y el medicamento, que también no sé si se acuerdan de la unidad 1, pero yo llegué a la clase hablando de bien social. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, profe. Que es un bien social porque el medicamento no tiene precio. Y si yo digo que en la familia de alguno de ustedes hay una pequeña, un pequeñito que tiene convulsión, ustedes van a pagar lo que no tienen por ese fármaco, porque ese medicamento es lo que va a sostener no solamente la niñez de sus hijos, de su hijo, su hija, sino que le va a permitir una vida normal. En algunos casos, profe, yo tengo un caso donde no lo compran, es cuando sobra el dinero. Bueno, pero hablemos Así son las consecuencias. Bueno, por eso, hablemos de la gente que entiende esto como que un hijo es lo más importante en la vida de las personas. Pero el fármaco empieza a jugar un rol importantísimo. ¿Y por qué? Porque no te puede faltar a ese señor que lo partió, que no había, y ahí se desprende otro tema gigante que es el acceso al medicamento. El acceso al medicamento a ese señor no le debe faltar. No le debe faltar, ya sea por negligencia, ahí ya es un tema individual, personal y de conciencia. Pero si es por dinero o por problema de la obra social, porque estos fármacos generalmente tienen un descuento, están en plan crónicos, entonces son entregados con descuentos mayores o al 100%. Entonces, no hizo el trámite, no lo fue a buscar, la obra social no se lo entregó, pero siempre tiene que tener el fármaco, no puede quedarse sin eso, ¿sí? Y tiene que ser concentración constante, porque en cuanto decae la concentración, aparece el cuadro, ¿sí? Esto grafica esto de el estrecho margen terapéutico, de que yo tengo que lograr la máxima potencia del fármaco, pero siempre chequeando que no vaya a pasarse un efecto tóxico y me provoque un montón de efectos adversos que tiene y de toxicidad, que vamos a enumerar algunos, porque hay muchísimos. Mareos, hipotensión, anorexia, vómitos, hepatitis, somnolencia, alucinaciones, visión borrosa, sedación, hipnosis. Tiene muchos más, están en el apunte, pero hay que tener cuidado. Entonces, siempre evaluar que estos efectos adversos que podemos ver en nuestro familiar y en nuestro paciente, ver que se nos pasó la dosis o algo pasó. Y recuerden que la farmacocinética del medicamento, unidad 1 también, estaba dada por otros efectos, por otros factores. Acuérdense, factores fisiológicos, es decir, hay que ver el estado del paciente, la hidratación, la edad del paciente. O sea, hay que tener un concepto general, una vista general, sobre todo en fármacos con estrecho margen terapéutico y que también tienen mucha interacción con otros fármacos. Entonces, si toma anticonvulsivantes, ojo que no pueden tomar otros medicamentos. O bien, si toman otros medicamentos, disminuir la dosis de ese medicamento o tratar de sacarlo. Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, yo vi una intoxicación con litio. ¿Cómo? Una intoxicación con litio. ¿Quién? Yo vi, le digo, de una paciente que consumía litio y ahí me explicaron eso que usted dice, lo del efecto prolongado. Que a veces... ese ejemplo me lo das contámelo bien en la próxima clase que vamos a ver antidepresivos. El litio
Así que lo vamos a ir a ver ahí. Ujú. Vía Bueno, oral. Ahora ya la vía oral la voy a dejar abierta y vamos a ver si hay alguna experiencia en la enfermería para aportar. Dice que la teoría dice que los anticonvulsivantes se administran por vía oral y por vía intravenosa. Tiene muchas interacciones con otros medicamentos y muchas reacciones adversas. Eso no se olviden. Son los fármacos, creo que, excepto, ¿qué otro grupo de fármacos tenía muchísimas reacciones adversas? Los corticoides. El corticoide. Joana, Sí, profe. Felicitaciones, muy bien. Y Macarena creo que también me contestó. Sí, perfecto. Los corticoides tienen muchas reacciones adversas y los anticonvulsivantes. Entonces, si un paciente, yo le voy a administrar un fármaco, el médico seguro ya lo hizo, pero yo lo voy a hacer de nuevo y le voy a sugerir, le voy a preguntar, ¿usted toma alguna medicación de base? Si es un paciente con epilepsia, te va a decir sí o sí anticonvulsivante porque es crónico. Y ahí tengo que tener cuidado con lo que le voy a administrar, porque tiene interacción con muchos fármacos. Las interacciones medicamentosas, en el caso mío, yo tengo un libro en la farmacia y lo leo todos los días porque viene una duda, me preguntan, ¿y tomo anticonceptivos? ¿Puedo tomar esto? No me acuerdo. No puedo tener escapa a mi capacidad de memoria, por más que la tuviera muy buena. Entonces tengo un libro y consulto la interacción. Así que me acuerdo de pocos y el resto tengo un libro. Y cuando me consultan, busco. ¿Estamos? Bueno, vamos a nombrar algunos de los fármacos y ustedes tienen una teoría muy chiquita ahí, muy breve, pero bueno, es lo que importa que ustedes reconozcan. Gabapentina, fenobarbital, topiramato, una compañera lo nombró, que es el Topamax, fenitoína, carbamazepina, etoxisuximida, lamotrigina, ácido valproico y benzodiazepinas. En las benzodiazepinas está el diazepam, que lo vamos a ver en la próxima clase, y el clonazepam, que lo dijo una compañera. Fíjense que entre todos han armado esta clase. Todos han dicho algo que no se van a olvidar del hermano de, la mamá de, el amigo de y el hijo de. Porque en el caso de los nombres, que acá no hay parecidos, solamente van a tener que memorizarlo, les debe quedar claro que contraindicados en el embarazo, el fenobarbital, el ácido valproico, todo lo que es embarazo, chicos, en este tema es importante y es amplio. Si alguien quiere, les propongo, mejor dicho, debería ser una tarea de investigación por nota. Les voy a poner nota a quien investigue de cada unidad qué pasa en el embarazo y los anticonvulsivantes. Lo voy a dejar ahí abierto y para que ustedes me cuenten, el que tenga voluntad, iniciativa y quiera estudiar esto, para no demorarnos porque tengo que dar la otra parte de Parkinson. Profe, ¿Sí? ¿el levetiracetam no es para embarazo? ¿Embarazada? No lo tengo, no me acuerdo. El Levetiracetam nombre Keppra. comercial lo tengo. ¿Keppra o Levaxon? Keppra, sí, re para y carísimo, sale una fortuna. Sí, no lo tengo Pero en la es lista. muy efectivo. Sí, es el que más se indica y saben que muchísimo en uso veterinario. Se utiliza muchísimo ese. Lo vamos a incorporar en el listadito. El diazepam. Y también se utiliza mucho en las internaciones. Ajá, Tanto el claro. levetiracetam inyectable como en comprimido se lo van turnando. Bien. Muy bueno el dato. Claro, vos estás en el Hospital Español, ahí se lo debes ver mucho en internaciones. Sí.
Bueno, los apuntes están, acá se los menciona nada más a los fármacos, mecanismo de acción se los he mencionado nada más, pero a mí me interesa que reconozcan un anticonvulsivante por el nombre, que sepan que cuando lo van a aplicar o indicar o administrar, las preguntas previas que pueden hacer, o si están tomando otros fármacos para ver y leer las interacciones. Eso lo tenemos que ver en el momento de la experiencia, digamos. Esto se va sumando. No les puedo dar ahora las interacciones con todos los fármacos porque son muchísimas y quedaría en la nada. No se puede aprender tantas interacciones. Simplemente saber que interacciona con muchos fármacos. Si no, lo busco. ¿Ustedes tienen una página de consulta de farmacología o buscan por internet en forma abierta? ¿Cómo hacen? Yo busco por internet. En forma abierta, profe. Bueno, ¿quién más dijo yo busco? Andrés, licenciada. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo Andrés? ¿Que usted busca cómo? Que busco por internet. Pero en forma abierta. Sí. Bueno, yo les voy a pasar cuatro lugares donde van a buscar, que son las páginas actualizadas al momento. Una página de España, una página de Estados Unidos, son páginas mundiales de farmacología, en donde busco el fármaco y me da todo el dato de ese fármaco al instante. Es decir, no tiene errores, porque esto está hecho a nivel de la industria farmacéutica y se ha hecho en conjunto. Y como les digo, una página es americana, una es española y la otra no me acuerdo, pero me parece que era mexicana. Se las prometo pasar cuando vuelva a mi trabajo, se las reenvío. No hay lugar a error en esas páginas. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito buscar la interacción de una fenitoína, por ejemplo, con el fármaco que quieren averiguar, por ejemplo, la paciente está tomando, no sé, un anticonceptivo, puedo indicarle. Entonces ahí se fijan, la información es 100% veraz. Internet, ojo, cuidado donde buscan. Estas páginas que tienen que ver con la salud tienen que ir a páginas seguras, ¿sí? Eso es lo que me queda por compartir. Un dato más. ¿Ustedes han escuchado hablar en la niñez de la epilepsia refractaria? Sí, es esa que se quedan los niños pensando, mirando un punto fijo. No, la epilepsia refractaria es la epilepsia que ya pasó. ¿Es contra la luz, profe, o no? Es la epilepsia, eso que acaba de decir Janina es una causa que estaría dentro de las criptogénicas cuando hablamos de los estímulos, que un exceso de ruido, de luz, puede afectar a nuestro cerebro y desencadenar este efecto. Eso que acaba de decir Janina es una causa criptogénica de la convulsión. No, Betsy, la epilepsia refractaria, esto escuchen porque es fundamental. Es la epilepsia en los niños que ya pasó por todos los tratamientos y no ha respondido. A raíz de eso se empezó a utilizar la marihuana, mejor dicho, como cannabis medicinal, ¿sí? En ese caso, el medicamento que está hoy autorizado en la República Argentina, gracias, Ron, es el Cambis del laboratorio ELEA. No sé si alguien lo conoce, Melisa o Meli, no sé si lo... Melisa o Melina ¿Cómo dijo el medicamento actual? Cambis, es con K, es del laboratorio ELEA.
busco a una alumna que se me ha perdido en la pantalla, que no sé si es Melina o Melisa. Melisa, profes. Melisa. Melisa, ¿estás por allí? No, no está. Cannabis justamente es el cannabis medicinal autorizado en el país para el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños pequeños. Ustedes deben conocer el movimiento de mamás que se les generaron esta ley de Mamá Cultiva, ¿sí? Sí. ¿Saben algo de eso? ¿Saben una algo? lucha que tuvieron para poder gestionar, porque si no eran llevadas presas o tenían problemas legales por el cultivo de la marihuana. Claro, porque está en nuestro país está prohibido. No, profe, yo no sé. Bueno, son las que tienen el carnet del Reprocar, algo así, algo. Bueno, ya que estoy les cuento. Las mamás que tienen hijitos pequeños que tienen epilepsia refractaria, el único resultado lo obtuvieron positivo, lo obtuvieron con el cannabis medicinal, porque tiene una acción anticonvulsivante, ¿sí? Para poder administrarle ese cannabis medicinal a sus hijitos, con experiencia demostrada por neurólogos del país, pidieron tener esta ley para poder cultivar, ¿sí?, el propio cannabis en su casa, para poder preparar el propio aceite de cannabis medicinal en su casa para administrárselos a sus hijitos. Hay una experiencia comprobada de la mejoría de los cuadros epilépticos, considerando, chicos, que esto es un tema gigante, como les dije. Esto genera problemas en el crecimiento, problemas a nivel neurológico, ni hablar yo me imagino a Andrés la experiencia que debe haber tenido con su hermano, de ver a su hermano que se puede golpear, Dios quiera que no haya sido así, pero que se haya lastimado. Es decir, imagínense un bebé, un niño chiquitito, una mamá, no sé, lo que han hecho estas madres, han logrado esta ley que les permite inscribirse en ReproCam, que es y ahí está Macarena lo que me preguntaste, es una autorización que se otorga a pacientes que tienen una enfermedad, en este caso mamás de niños con epilepsia refractaria, o bien de cuadros de dolores agudos o terminales, como cáncer de algún tipo, porque es un cuidado paliativo que está en el escalón 5 del dolor. El cannabis medicinal está por ser aprobado, ya Jujuy lo expende en forma, es la única provincia autorizada para expender, vender, preparar el cannabis medicinal. Y acá entra dentro de... Licenciada, buenas tardes. Perdón. Sí. Quería aportar un dato. En Corralito hay un vivero de cannabis. Ya está habilitado y está autorizado. Acá en Mendoza también están autorizados. Sino, bueno, que no sé bien cuál es la ley que los ampara a ellos, que hay un vivero. Hay un vivero y no sé bien qué medicamento hacen. Yo te diría que no está autorizado en el país. En Mendoza sí, fuimos nosotros a trabajar ahí, porque yo soy policía, ¿vio? Fuimos con la gente de lucha contra el narcotráfico. Sí. Y al momento de ingresar, nos llaman de la Fiscalía Federal, sí, que es un vivero que está autorizado porque hacen medicina con el cannabis, ¿sí? Mirá que yo estoy en el tema del cannabis hace 2 años y no sabía que haya un... Sí, en Corralito. Nosotros también quedamos sorprendidos porque entramos... Me gustaría saber, pero debe ser un vivero familiar, algo familiar.
No puede ser No, nada empresarial, por decirlo así. yo creo que era empresarial porque había No, mira, lo único en primer lugar, vos como policía debes saber que esto está prohibido. En segundo lugar, si el está único, prohibido, lo llamaron de juzgado federal, que estaba autorizado, que estaba habilitado ese vivero. bueno, hay que ver, a mí me gustaría, si no es molestia, que me averigües qué vivero es y voy a averiguar porque yo estoy en este tema hace 2 años, como te digo, y Ajá. no puede haber autorizaciones que no sean a través de un paciente y que esté inscrito en ReproCam. Por supuesto, echa la ley, echa la trampa. Está el pícaro que con el médico que avala el diagnóstico, como que tiene un cuadro de dolor agudo terminal para poder tener una plantación. Chicos, esto también es así. Pero bueno. Igual por el centro, cerca de la terminal, hay varias tiendas ya que te dan todo para poder hacer los cultivos. Sí, eso está en el doctor, por ejemplo, no lo voy a nombrar, pero sí. Te venden hasta las semillas. Sí, pero hay que tener esta visión, sí. Yo no sé, yo la verdad que no sé cómo manejarlo al tema porque ellos dicen que no venden la parte de las semillas genéticamente se van modificando y van logrando semillas con alto contenido de CBD y bajo contenido de la parte ¿Y el HTC, profe, qué es lo que es eso? Bueno, nos vamos a meter en un tema más gigante que en el que estamos. Si quieren, algún día nos metemos y vamos a hacer un aporte acá entre porque es un tema fascinante. A mí me ha fascinado porque es milenario, pero a la vez nos está invadiendo nuestra salud en todos nuestros, en un montón de afecciones. De hecho, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Rosario y no sé qué otra, ya lo incluyó en el 5.º año de la carrera de medicina. Es decir, que el médico que egrese va a poder tener las herramientas para dosificar, es decir, va a prescribir y dosificar el aceite de cannabis. Porque hasta ahora el problema es no solamente la elaboración estandarizada y exacta de la concentración de cannabis, de la parte, digamos, que yo necesito para que sea saludable, separarla de la no saludable, porque yo no quiero un paciente sin dolor, pero totalmente drogado. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Entonces se separa, eso por métodos químicos se separa, o bien porque la semilla tiene una alta fracción. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque me largué a hablar de esto y ya se corta. Entonces tengo que buscar, es un tema gigante, chicos, esto es muy grande. Si quieren después lo vemos, pero lo de que acabas de decir, Andrés, por favor averiguame de quién es ese vivero. No de quién, sino de qué. No está permitido a no ser que sea una persona que esté inscripta en ReproCam. La otra que está autorizada en el país son las universidades, nada más. Que acá se va a llevar a cabo en la Universidad Massa la investigación para la elaboración. Las farmacias tenemos totalmente prohibido la elaboración del aceite de cannabis justamente porque el principio activo, la materia prima, está prohibida. ¿Cómo vas a preparar? Y con respecto a la compañera que dijo que habían lugares, yo eso no lo puedo entender, porque está prohibido, pero a la vez hay lugares donde le dicen a todo el mundo cómo cultivar. Y es un negocio. En terminal hay carteles gigantes, profesora. Lo que sí les digo que sí, chicos, yo en alguna charla informal les voy a contar
algunas experiencias en las que me metí, fascinantes, debo decir, con respecto a esto, para aprender, ¿no? Siempre para aprender, nunca consumí, ni creo que voy a consumir en mi vida, pero digo, para aprender, y tengan mucho cuidado, no vayan a comprar el aceite de cannabis en la calle, porque aceite de oliva es una truchada generalmente. Por eso esta asociación de mamás, Mamá Cultiva, ellos tienen un fin de salud, buscan el cannabis medicinal desde el cultivo del paciente, la elaboración del paciente, para el consumo del paciente, ¿se entiende? O del familiar. Entonces, ahí hay que ir o recurrir, o acudir, o a buscar información en el que está alineado con esa idea, ¿no? Pero en el mercado está el Cambis, les vuelvo a repetir, del laboratorio Eleva. Y hay uno americano, pero sale fortuna. Bueno, temón para ampliar y compartir. No sé si quieren algo más, pasamos al otro tema. Con respecto a los fármacos, solamente recuerden los nombres. Profe, yo tenía una consulta. Sí, diga. ¿El Neuroactil también entra en estos? Sí. Yo también, yo los tengo por marca comercial. Ya a esta altura me acuerdo más de las marcas que trato de recordar las monodrogas, pero me cuesta. Sí, el Neuroactil sí. Pero también se utiliza como analgésicos. La pregabalina, por ejemplo, se utiliza mucho como analgésico y es anticonvulsivante. Pero ahí en el apunte lo que tienen es ¿qué se utiliza de todos estos fármacos? ¿Cuáles son los más utilizados? ¿En qué caso? Si es una emergencia, que ahí se los puse también, y ahí van a tener dos, que es el clonazepam y el diazepam, que se utilizan en la emergencia. Eso también, fíjenlo porque es muy importante. No se consideran fármacos anticonvulsivantes de primera elección, son fármacos que son benzodiazepínicos, son de otro grupo, pero se utilizan de este lado. Ya igual lo vamos a reforzar cuando estemos en la presencialidad, vamos a aclarar bien que no queden dudas. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? Sí, profe. Vamos rapidito, este tema es recorto. Antiparkinsonianos. Recuerden que en la clase anterior dijimos que era un neurotransmisor. A ver, para los que están buscando estrellitas. ¿Qué preguntó, profe? Es una sustancia química que tiene la función de unirse a un receptor. Sí, a medias. Si esa fuera la pregunta, yo te pongo de 5 puntos, te pongo la mitad, 2,5. Pregunté qué era un neurotransmisor. Es una sustancia química que tiene la función de unir este impulso nervioso que va a recibir de neurona a neurona. Perfecto. Tiene los 5 puntos y la estrellita, milagros. Perfecto. Entonces, todas las enfermedades y todos los problemas y el desequilibrio que vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, habíamos dicho que era provocado por una deficiencia o un exceso o un problema a nivel de neurotransmisores. ¿Eso quedó claro? ¿Se acuerda que mencionamos al GABA, la dopa, la dopamina, la adrenalina, la acetilcolina? ¿Se acuerdan? Y que les dije, de cada uno de estos vamos a tener una enfermedad o una afección que vamos a mejorar con algún fármaco de los que vamos a ver. Este es el caso del primero que vamos a ver, que los antiparkinsonianos se utilizan entonces ¿para qué enfermedad? Para el Parkinson. ¿Y qué es el Parkinson? De acuerdo a la experiencia, vamos a hacer lo mismo que para los anticonvulsivantes.
¿Qué han visto ustedes del Parkinson? Es una enfermedad enfermedad de deterioro neurodegenerativa. cognitivo. A ver, perdonen porque se solaparon las palabras y no. Es una enfermedad neurodegenerativa. Perfecto, pero así en criollo y en la vida de todos los días, ustedes ven una persona y dicen tiene Parkinson. ¿Por qué tiene Parkinson? Porque afecta al sistema nervioso, entonces empieza como a tiritar todo el tiempo. Exacto. Tiene ¿Quién dijo como eso? reflejos involuntarios. ¿Quién dijo Sandra? ¿Dijo tiritar? Sí. Sandra, eso es. Si yo tengo que hacer lamentablemente una definición así clara de un paciente que tiene Parkinson, es el temblor. Esa es la causa primera, mejor dicho, la sintomatología primera que me manifiesta que tiene Parkinson. Generalmente Y aparte se les disminuye el habla, como que empiezan a hablar más lento, a caminar total, más lento. bueno, perfecto. Entonces vamos a decir que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Neuro de neurona, degenerativa, que se degenera. Es progresiva, o sea que vamos para abajo. Y es crónica, o sea que vamos para abajo y crónica. Imagínense la terapéutica con fármaco. Es re compleja porque hay que ir aumentando la dosis del fármaco sin afectar la calidad de vida y conteniendo a un adulto mayor, porque es una enfermedad que afecta fundamentalmente de los 60 años para arriba, o sea que yo dentro de un año, chicas, ya empiezo a tener posibilidades de jugar en este equipo y tengo que dar fármacos para ese cuadro a partir de los 60 y en los dos sexos por igual, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, con una sintomatología, como dijo Sandra, primera de temblor. También puede haber rigidez. Bradicinesia, no sé quién dijo de disminución de lentitud al hablar. ¿Alguien dijo? No, bueno, Sandra, lentitud al hablar y lentitud en algunos movimientos es bradicinesia. Disminuye la velocidad de los movimientos. Pero esto es degenerativo y paulatino. Acuérdense que es degenerativa, progresiva y crónica. ¿Estamos? Hasta ahora hemos visto, las dos que hemos visto hoy son crónicas. O sea que el paciente va a tomar fármacos de por vida. Por eso es tan importante que ustedes pregunten. Cuando ya ven un determinado paciente, estamos en biología, o sea, nada es taxativo. Pero sí, si vemos un paciente de 60 años, pregúntenle, ¿toma algún fármaco de base? ¿Por qué? Porque tenemos un espectro de enfermedades crónicas que es amplio, entonces pueden ser que tomen fármacos de hace mucho o recientemente. Entonces, hay cambio hay inestabilidad postural. No les envié una imagen, ahora les voy a enviar una imagen. ¿Cuál es el origen del Parkinson? Hay un déficit de un neurotransmisor. ¿Alguien sabe cuál es? La dopamina. Por lo tanto, los fármacos que van a actuar para tratar esta enfermedad, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo pueden ser? O díganme, ¿qué me pueden decir de un fármaco que actúe en el Parkinson? Sin saber, razonando. ¿Es un antagonista? No, antagonista, acordate que es bloqueo. Bloqueo, no quiero. Pero si yo digo que el Parkinson tiene un déficit, le falta dopamina, ¿cómo va a ser el fármaco? Antagonista. No. Agonista. Agonista. Yo quiero que haya más dopamina. Hay poca dopamina, yo quiero que haya más. ¿Qué hago? Estimulo los receptores, inhibo las enzimas que me hacen que no tenga dopamina. O sea, inactivo la acción para que haya más dopamina, por lo tanto los fármacos van a ser agonistas
¿Adrenérgicos o no? En este caso, dopaminérgicos. Dopaminérgicos. En este caso van a ser dopaminérgicos. Bueno, esto es básicamente qué es Parkinson, qué tipo de afección, y los fármacos, el fármaco más importante, si bien hay muchísimo, la levodopa, sería la dopamina sintética. En el fármaco exógeno que copia e imita la acción de la dopamina endógena, neurotransmisor, sería la levodopa, que es un fármaco sintético. Efectos adversos, sí, un montón. Hipotensión, arritmia, anorexia, diarrea, constipación, etcétera, etcétera. Y hay, como es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, van a tener efectos adversos al principio, tempranos, y efectos adversos tardíos, es decir, cuando el paciente ya lleva años de tomar el fármaco, empieza a tener otros efectos adversos, porque son fármacos exógenos. Y ahí menciono la bromocriptina, carbidopa, amantadina, seleglitina, seleglicida y el mecanismo de acción, pero todos son agonistas dopaminérgicos. Todo ayuda a que haya más dopamina porque la afección es un déficit de dopamina. Lean más el apunte, les pido disculpas, pero la verdad que ya no me da mal la garganta. Podríamos hablar un ratito más, pero esta un poco es la explicación de la teoría, no hay nada difícil, memorizar los efectos adversos y nada más. Disculpen, dos cosas que no dije. La dosificación, en el caso de las convulsiones, de los anticonvulsivantes, se inicia con baja dosis y se va aumentando en forma progresiva. No se administran 2 anticonvulsivantes al mismo tiempo. Antiparkinsonianos, dosis inicial baja, se va aumentando gradualmente y no se administran 2 antiparkinsonianos al mismo tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, no sé si hay, perdón, Betsy, ¿qué me preguntaste que no te...? No, le quería decir para los chicos que tienen que rendir el parcial. Sí. Yo vi una serie en Netflix que habla de este remedio, la oxitazona, Oxicam. Oxicam. Está muy bueno porque habla de la parte de los opiáceos y está linda, se llama medicina ilegal. Está muy buena porque ahí uno Medicina entiende varias letal. cosas. Esa, letal. Uno entiende varias cosas ahí, profe, por si le sirve. Qué bueno, no lo he visto eso, después lo voy a chusmear. Sobre Está todo, buena. Yo pregunté, por ejemplo, ¿qué es la heroína? Claro, ahí yo entendí lo que era la heroína, porque está Claro, todo pero muy bien. acuérdense Ahí habla que de la FDA. cuando yo di la clase de opioides, justamente siempre hago, esa clase la di acá. Dije que tenemos la morfina como emblemático, pero arriba de la morfina, es decir, como mayores efectos, prohibida en todo el mundo, porque no tiene una acción, no se usa para una acción terapéutica, se usa como, es el emblema de la adicción. ¿Por qué? Porque con una sola dosificación ya es altamente adictiva. Entonces, ¿qué tenían que poner? Que es un opioide sintético, más potente que la morfina, altamente adictivo. Y ustedes que están en la enfermería tienen que saber de cuáles son las drogas que... No, y la desintoxicación también. Por supuesto. Ahí habla de todo, está buenísimo. Por eso le digo por los chicos que tienen que rendir. Gracias, Betsy, por el aporte, sí. ¿Alguien más, chicos? Yo, profe, quería saber, bueno, el último recuperatorio si va a ser similar al anterior o va a haber algún cambio. Ay, la verdad que lo estoy pensando y les voy a ir contando. Hasta he pensado hacerlo oral. No sé cómo hacer para
para que puedan sacar la materia, no sé, si ya lo voy a ir charlando ahí, voy a ir pensando. Lo charlaré con ustedes, obviamente. Pero hagan resúmenes. Eso que dijiste que habías hecho está muy bien. Resumen, pero primero lean el título. ¿Qué es un corticoide? No me digan que es un antiviral. ¿Cómo va a ir un enfermero a colocar un corticoide a un paciente que está con un cuadro agudo inflamatorio, con un shock anafiláctico, que se les da un Decadron, por ejemplo, o una dexametasona, y yo digo que llevo un antiviral en la ampolla? Eso, chicos, tienen que saber el título. ¿Qué es un corticoide? ¿Qué es no me acuerdo los otros temas? ¿Qué es una insulina? ¿Qué es una insulina? ¿Dónde se libera la insulina? ¿Qué es diabetes? ¿Cuál es la sintomatología de una diabetes? No me acuerdo los otros temas. Los antibióticos, ni hablar. Una penicilina me ponen, la verdad que yo se los voy a dar al parcial, para que ustedes lo vean y lo evalúen. Una vez que estudien bien y vean lo que escribieron, se quieren agarrar la cabeza porque dicen, claro. Sí, dígame, por favor. Podría decir las 4 páginas que dijo, pero no las nombró al último. Dijo de España y no sé qué más. No, yo se las voy a pasar porque esas páginas las tengo yo porque hice un curso de medicamentos y es una página que la manejamos solamente los que estamos todo el día con fármacos. Entonces, después se las voy a compartir. Si tienen que hacer un buen uso de la página, no es para... Pero es una maravilla, ya después se las voy a decir. No las tengo acá, si no se las daré. Bueno, gracias. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Nos vemos si Dios quiere, estudien y ya voy a ir charlando. Ahí veo cómo